Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar la segunda parte del tema, un tema tremendamente importante que le concierne precisamente al remanente final. Los peligros y privilegios de los últimos días. Y os vais a dar cuenta, permitidme hacer una pequeña corrección, porque no lo sé por qué. Ahora hablaremos de esto, ¿verdad? El tema de comprender bien la obra expiatoria de Jesucristo es tremendamente importante. Pero antes de poder entrar en nuestro tema, quisiera pediros perdón porque ayer el sonido, bueno, no es solamente ayer, la antepenúltima vez, pues salió mal el sonido y la imagen también, la calidad de imagen. Quiero explicaros un poquito cuál es el problema, ¿verdad? Básicamente, porque el problema es bastante más complejo, ¿no? Os expliqué en ocasiones anteriores que tengo un amigo que que participa en fiestas, bodas, en fin, tiene un grupo de músicos y se dedica a la música. Entonces es un muy buen amigo mío, un muy buen amigo. Entonces yo le pedí, para poder mejorar el tema del audio, muchas veces muchos de vosotros os quejabais de la calidad del sonido, pero creo que ahora lo tengo, o sea, hace un rato con todo lo que estoy intentando hacer, pues muchas veces sale bastante mal. Yo le pedí a este amigo que me preste. Lo primero le pedí la mesa pequeña que veis. En el lado derecho hay una mesa de mezcla pequeña. Esa mesa de mezclas es muy básica. Y no tiene incorporada dentro de ella una tarjeta de sonido, que a su vez también son básicas en realidad, ¿verdad? Esa mesa de mezclas yo la conecto al ordenador. Y el ordenador, como os he dicho que ahora os voy a enseñar también, es una placa china, es un ordenador comprado de China, barato en su día. Yo me contentaba con lo básico, con transmitir el mensaje y ya era suficiente, ¿verdad? Pero esto, claro, este es el inicio, ¿verdad? Habrá que avanzar un poco, ¿no? Entonces, debido al hecho de que, como es una mesa de mezcla muy pequeña, no tiene una tarjeta de sonido, el ordenador tampoco tiene una tarjeta, creo que la más básica que se puede tener de audio, por lo tanto saca todo tipo de chisporroteos y sonidos y, en fin, está muy mal, ¿no? Entonces ayer yo grabé con la pequeña y salió como salió el sonido. Anoche alguien me estaba diciendo, oye, que se oye con eco y tal. Claro, yo intenté aplicar un efecto y cuando yo lo escucho con el casco, ¿verdad? Que tengo un casco aquí, no se ve, pero bueno, es este casco, ¿verdad? Es este casco. Yo cuando lo escucho con el casco, pues se escuchaba bien. Entonces, confiándome, me puse a grabar. Pues resulta que en el ordenador salió otra cosa, porque claro, el ordenador es chino. Entonces hace lo que le da la gana, ¿verdad? Bien, hoy estoy grabando con esta mesa. Le pedí a mi amigo que si tiene alguna otra mesa para poder probar, experimentar y tal, ¿verdad? Para poder saber, porque habrá que comprar una en condiciones, ¿no? Y una en condiciones pues está en torno a unos 300 euros más o menos, ¿verdad? Es una mesa de mezcla regular para lo que yo necesito, supongo y creo que sería suficiente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta mesa grande, la mitad de ella, y diría es la parte más importante, donde tienes que poder hacer arreglos y tal, pues está quemada, no funciona. Entonces funciona una línea principal y
donde están, tal como lo veis, están conectados. La línea 1 está el micrófono y están los cascos conectados, ¿verdad? En esta mesa grande. Y es con la que estoy trabajando ahora, ¿verdad? Pero ya os digo, la mitad de ella está quemada, no puedes hacer correcciones y nada, ¿verdad? Pero esta grande sí que tiene una tarjeta de sonido incorporada. ¿Qué ocurre? Que esta la transmito al ordenador por USB y se salta lo que sería el audio del ordenador, ¿verdad? Entonces hay cierta mejoría en cuanto al sonido del audio, ¿verdad? Bien, ¿qué ocurre? Que como os comenté antes, el ordenador, no sé si os fijáis en el centro justo abajo, pone Huananzi, es decir, para que veáis que es un ordenador chino, que no es ninguna octava maravilla del mundo, ¿verdad? Es un ordenador muy, muy elemental, muy básico, ¿no? Claro, como os dije al principio, todo esto tenía su sentido porque, claro, yo quería transmitir el mensaje. Jamás me había pensado yo que me voy a dedicar a, a llegar a este ministerio y a estos niveles, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que es. No soy yo el que manda, sino que es Cristo, ¿verdad? En todo momento. Por lo tanto, os pido disculpas por todo lo que está ocurriendo, porque claro, cuando yo escucho en los cascos, el sonido sale de una determinada manera y sale bien, según me parece, ¿no? Pero claro, a la hora de grabar, pues salen las sorpresas, ¿verdad? Entonces, claro, como es un material de 2 horas, no es tan fácil como decir, pues lo borras y vuelves a empezar. No, entonces tuve que decidir, lo dejé tal cual, como con el vídeo anterior también, que había durado 2 horas y media, luego me di cuenta que era un desastre, pero el mensaje está ahí. Ahora, desgraciadamente, mucha gente, pues cuando la calidad está mal, el sonido está mal y tal, pues escucha el mensaje hasta cierto punto y luego abandonan, ¿verdad? Eso es una desgracia. Por eso yo os comentaba de cuál es mi realidad. Estoy peleando, tratando de hacer cosas, pero estoy en primavera, justamente aquí afuera, pues trabajando con aquellos que estáis, porque algunos de vosotros estáis en el canal de YouTube que tengo de la Huerta al Paladar. Le he cambiado nombre recientemente por el tema de posicionamiento y tal, porque entraba en conflicto con otras palabras, ¿no? Entonces, aquellos que estáis suscritos a aquel canal ya sabéis que estoy trabajando, que estoy afuera haciendo cosas, ¿verdad? Ya tengo casi 1700 metros de huerta, que no es poca cosa, ¿verdad? Es a lo que me dedico yo. Entonces, hace 2 días con el motocultor, sin querer, toqué la tubería principal de donde me alimento con agua, ¿verdad? Y donde hago el riego de la huerta y tal, y se rompió. Y llevo 2 días dándole vuelta como un ratón, digo, a ver cómo lo arreglo, ¿verdad? Porque yo sé que vivo en España y probablemente que mucha gente piensa que España, y no quiero decir que es un mal país, ni mucho menos, no es eso, ¿no? Sino que el asunto es que yo he dedicado, desde que empecé este ministerio, le he dedicado todo el ímpetu. Es decir, me he dedicado a este ministerio exclusivamente. Y he dejado en muchas ocasiones otro tipo de trabajos. De un lado, ¿verdad? A veces lo he hecho, si era una cosa pequeña y tal, los he hecho. Y he tratado de dedicarme exclusivamente a la huerta y a este ministerio, ¿verdad? Claro, no es fácil vivir de este modo. No es fácil vivir de este modo. Y a veces parece ser que estoy mendigando y la realidad es que no es eso. Yo no mendigo, ¿verdad? Ni se me ocurre algo así. Simplemente apelo a todos aquellos que viven ya en el reino de Dios y que, por cierto, quiero agradecer porque anoche otra mujer, otra hermana, mujer joven, no lo sé, no sé qué edad tiene, ¿verdad? Sí sé sus nombres, pero por respeto a su privacidad, pues no lo voy a revelar. Sin embargo, ella sabe y yo le quiero agradecer de todo corazón, ¿verdad? Su apoyo.
no es que sean grandes cantidades, pero yo no pido nada en realidad. Yo estoy agradecido por lo poquito, ¿verdad? Porque todo este poquito yo voy tratando de sumar para poder hacer lo que realmente se necesita hacer, ¿verdad? En este equipo. Y créame, había un hermano que ayer me di cuenta que podía ver, que podía pensar, y yo no trato de ofender a nadie, ¿no? Pero podía pensar que yo le habré dicho que es un ladrón, ¿no? Y no es esa la idea, ¿no? No utilicé un ejemplo. Luego me di cuenta al escuchar, porque ya sabéis que yo escucho varias veces mis propias reflexiones, y dije, oye, igual he dejado lugar de interpretar y no, esa no es la idea. Eh, Pido disculpas si se ha entendido de este modo, pero no es lo que yo pienso. El hermano no me ha dicho nada, está con nosotros en el grupo de Telegram. No sé si habrá visto el material o no, pero no ha dicho nada al respecto, ¿no? Pero yo luego me di cuenta que quizás he dejado lugar de interpretarse de este modo, ¿no? Y no se me ocurre por la mente eh, decirle a nadie que es un ladrón, porque yo no conozco a la persona, no sé quién es, ¿verdad? Sí, he hablado en varias ocasiones con ella, con esta persona, con él, mejor dicho, porque es un hombre, un varón, pero no se me ocurre hacer a nadie ladrón, ¿no? Se puede crear esta confusión y se puede entender esta realidad, pero no se trata de esto, ¿no? Pues como dije antes, gracias a todos aquellos que sienten que necesito este apoyo, ¿verdad? Yo no necesito dinero para vivir. Para mi familia, yo no necesito dinero. Eh, Todos aquellos que son amigos, que son cercanos y que sois unos cuantos, yo no necesito dinero para vivir. No, créanme. Yo vivo de mi huerta, yo vivo de lo que hago yo junto con mi familia, pero yo no necesito vuestro dinero para vivir de vuestro dinero. No. Si pido apoyo es porque necesito mejoras aquí. Y en realidad, eh, cuando este hombre me preguntó, me pidió un presupuesto, yo se le mandé y tal. En fin, todo esto llega tranquilamente, pasa 2.000 euros tranquilamente, ¿verdad? Porque una mesa de mezcla 300 euros, un ordenador, no ninguna maravilla del mundo, te vas a 1.500 tranquilamente, pues cada cable, pues cada cosa que necesitan, todo este, en fin, necesita lo suyo. Necesito un monitor HD porque ahora mismo no tengo un monitor HD. Estoy grabando con un monitor de 1280 pequeño, por eso la calidad tampoco es buena. La gráfica del ordenador pues es como es. La cámara, digamos que eso es poco porque es una imagen pequeña y tampoco necesito salir. Estoy ahí para que la gente vea que no tengo por qué esconderme, ¿no? Soy yo y ya está. En fin, esta es la realidad, ¿verdad? Espero que podáis entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Porque, claro, trato de mejorar, pero todas esas mejoras necesitan dinero. Entonces, yo no pido dinero para vivir, pero vivimos con muy justo. En realidad no tenemos tanto dinero para poder explayarme y hacer cosas, ¿no? Quizás en verano, cuando la huerta empieza a dar algo, pues en verano hay un cierto margen, ¿verdad? No os voy a contar que yo he ido a Rumanía para ver a mi madre en 20 años 2 veces. Y lleva 6, 7 años ya pidiéndome que vaya. Y mis hermanos también, ¿verdad? Y me preguntan, oye, tío, es que ¿tú qué haces allí? ¿Por qué no puedes venir a casa? ¿Por qué no podemos reunirnos todos? Porque el único que en esta casa va a la iglesia soy yo, ¿verdad? Mi madre sí que también, pero no va a la iglesia porque vive en un pueblo bastante lejos de la ciudad y de la iglesia, por lo tanto vive la fe, pero la vive en casa, y mis hermanos no. Entonces ellos no comprenden. ¿Qué les voy a contar? Que yo vivo por fe. Y déjate de rollos, tío. Ponte a hacer lo que tengas que hacer y ya está. Y no es tan comprensible, no es tan fácil como se entiende, como se puede creer, ¿verdad? Bien, sin enrollarme más, simplemente quería explicaros cuál es la situación, la realidad, ¿verdad? Entonces, cuando a veces salen las cosas
mal sonido, mala imagen. Normalmente la imagen suele salir bien, ¿no? En aquella ocasión se desconfiguró algo y salió mal. Pero el sonido la realidad es eso. La tarjeta de la placa base de sonido es muy básica, muy elemental, y estos equipos que son prestados, pues no están como tienen que ser, y además que son muy antiguos, o sea, llevan más de 10 años, ¿verdad? Y, en fin, están utilizados y funcionan pues como funcionan. Quería explicaros esto para que podáis entender. Os pido perdón porque estoy robando de vuestro tiempo, pero quiero que entendáis, aquellos que realmente tengan interés, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad? ¿Y por qué digo lo que estoy diciendo, verdad? Pues esta es la situación, por eso digo lo que digo. Bien, ahora vamos a entrar en nuestro tema, los peligros y privilegios de los últimos días, segunda parte, que para mí es la parte clave, y vamos a ver por qué. Vamos a seguir en la misma línea que nos presentó la primera parte. Bien, para poder entender de qué nos habla el Señor a través de la sierva, ¿verdad? Os he traído tres textos que nos tienen que colocar en el contexto para que podáis ver, entender cómo de profundo es el engaño que el enemigo nos ha hecho durante la historia, es decir, desde el primer siglo, él ya promovió sus engaños de tal manera que nosotros no podamos entender quién es Jesucristo. De este modo no entender el sacrificio, ni la encarnación tampoco en la cruz, y no saber ni quién es el Espíritu Santo. Por eso empezó a decir, el Padre es un Dios, Cristo es un Dios, el Espíritu Santo es un Dios. Y la realidad es que ni siquiera hoy nosotros entendemos bien quién es Jesucristo. Por eso, por la gracia de Dios, ¿verdad?, he salido a tratar de ayudaros, de entender cuál es la realidad. No es fácil, ¿eh? Os lo digo honestamente, no es fácil. Me ha costado y me sigue costando trabajo porque me encuentro textos y claro, digo, ¿de qué estará hablando? ¿Verdad? Y esto mismo vais a decir vosotros hoy, pero vais a entender, porque eso es lo que estamos tratando de hacer. Es imprescindible para el remanente final. El remanente final que no entiende este tema no será parte del remanente final. Y con esto no quiero decir que no será salvo, porque yo no reparto salvación. Lo que sí digo, lo que está escrito, y el remanente final que estará en vida en la venida de Cristo, tiene que entender este asunto. Esta ropa blanca no puede tener mancha, no puede tener engaño. No puede ser. Y nosotros no podemos tomar una decisión para Cristo sin saber quién es. Es imposible, ¿verdad? Sería una decisión con engaño. Y eso mismo le pasó a Adán en Edén. O sea, no se puede repetir la historia y pretender que Dios hace caso omiso. No puede ser. Porque entonces alguien le tiene que pedir perdón a Adán, al primer Adán, ¿verdad? Necesitamos entender que nuestro Dios es justicia en términos absolutos, es amor en términos absolutos, es justicia en términos absolutos. Él no pisotea su propia ley, su propio carácter. Eso no ocurre. Eso en nuestro mundo puede ser, pero en el reino de Dios esto no ocurre. Eso desestabilizaría toda confianza que se pueda tener en el Padre. Y el reino de Dios está establecido sobre plena y total confianza. No hay otro camino. O tenemos confianza con Dios, o el reino de Dios no funcionaría, ¿verdad? Y es precisamente lo que el Evangelio trata de ayudarnos a comprender. Que esto no es un juego, que esto es muy serio. O nos gusta el reino de Dios tal como está planteado y queremos entrar y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para entrar, o no seremos parte de él. Si no nos gusta, pues la alternativa del enemigo. Pero ¿tiene vida en sí mismo? Esa es la pregunta. ¿Puede el enemigo repartir vida para que existe un reino alternativo? Es imposible. Esta es la profunda realidad. Es imposible, ¿verdad? Bien, vamos a tratar de entender. Os he traído 3 textos
para que podamos entender esta realidad profunda. ¿Quién es el hombre Jesucristo? Y lo digo claramente, el hombre Jesucristo. Lo vamos a entender por los textos. Fijaos lo que dice. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora bien, os vais a dar cuenta que cuando dice guardad mis mandamientos, él se refiere a sus mandamientos. No se refiere al Padre, no se refiere a los 10 mandamientos, sino se refiere a lo que Él nos dice. Lo que dice Cristo, recuerden que en Cristo está el Padre, y el Padre dijo el pacto eterno, recuerden el pacto eterno. Dice, cuando Cristo dice algo, lo dice el Padre. Entonces, cuando Cristo dice de guardad mis mandamientos, ¿qué significa? Guardad lo que yo os digo, o sea, tened presente lo que yo os digo. A eso se refiere, y no hace referencia a los 10 mandamientos de Sinaí, porque ni siquiera aquello es la ley. Aquello no es la ley. Aquello es un espejo de lo que es la ley, que la ley es el Padre, su carácter. Esta es la verdadera ley, ¿verdad? Entonces dice, si me amáis, me respetáis, me tenéis en cuenta y guardad lo que yo os digo, mis mandamientos, ¿verdad? Y fijaos lo que dice. Y yo, ¿quién habla aquí? Jesucristo. Dice, y yo rogaré al Padre, Él rogaría al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. ¿Y quién es? Lo comentamos en la primera parte, no vamos a volver a repetir siempre todo, porque si no, no habrá ninguna reflexión que no toque 3 horas. Entonces, Él era un hombre, 100% hombre, y ya nos lo dijo antes, ¿verdad? Lo vimos en la primera reflexión. Por lo tanto, ¿quién es Él? El hombre Jesucristo. ¿Y qué dice? Que Él va a rogar al Padre para que envíe el otro consolador. ¿Y por qué dice el otro consolador? Por eso era necesario entender todas las reflexiones, el tema de la encarnación, porque cuando Cristo, este uno igual a Dios, en la encarnación se convierte en hombre, su vida, que es el precio por el pecado, ¿verdad? Él deja de ser uno igual a Dios y se convierte en el hombre Jesucristo, el segundo Adán. Recuerden, el segundo Adán también tenía naturaleza divina y no era Dios, ¿verdad? Pues el primer Adán, perdón, también tenía naturaleza divina y no era Dios. El segundo Adán también tiene naturaleza divina. Lo dice él. El Padre está en mí. Naturaleza divina, ¿verdad? Pero él es un hombre. Lo vimos en la primera reflexión. Por lo tanto, ¿quién es este otro consolador? Cristo, este uno igual a Dios, cuando se despoja de su naturaleza divina, de este uno igual a Dios, de esta vida queda escondida en el Padre. ¿De dónde? Cuando Él fue engendrado, ¿de dónde salió esta vida? Salió del Padre, ¿verdad? Y cuando Cristo deja de ser este uno igual a Dios, ¿dónde va esta vida? Dios no muere, recuerden. Dios no muere. Por lo tanto, ¿dónde queda esta vida? Queda escondida en el Padre. Y por eso el hombre Jesucristo dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Porque ¿qué es lo que hace el segundo Adán? El primer Adán, nosotros del primer Adán deberíamos de haber heredado esa naturaleza divina. Sin embargo, ¿qué heredamos? La naturaleza humana y ya está, sin más. Entonces, el segundo Adán viene, paga el precio por el pecado, por eso ese uno igual a Dios se convierte en uno igual al hombre. Esta vida de la cual se despoja y es el precio por el pecado, queda escondida en el Padre. ¿Con qué propósito? Para dárnosla a nosotros. Y es justamente lo que está diciendo. Por eso Él dice, guardad mis mandamientos. Lo que trata de decirnos es, estad atentos. Traten de entender lo que os quiero decir.
porque no es fácil. Fijaos, llevamos después de Cristo 2000 años, aún no entendemos esto. Aún no sabemos quién es Él. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ha engañado, ¿verdad? Por lo tanto, Él dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién es este otro consolador? Esta vida de Cristo uno igual a Dios, ¿verdad? Y dice, para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué es lo que quiere decir? Todos aquellos que tienen el consolador, será esa naturaleza divina que el primer Adán no os la pudo dar. No la habéis recibido como herencia porque la había perdido en Edén. Se separó de ella. Pero yo, todos aquellos que creéis en mí y guardad mis mandamientos, ¿verdad? Recibiréis esta vida, este consolador que proviene de Cristo. Por eso dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Cristo mismo. ¿Cuál Cristo? Este uno igual a Dios, ¿verdad? Y nos dice, esta vida estará con vosotros para siempre. Es decir, es esta vida que os garantiza la eternidad. ¿Comprendéis lo que trata de explicarnos? Y Él dice, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. Y esto es clave, lo vamos a ver a través de la reflexión nuestra. ¿Por qué necesitamos el Espíritu de verdad? Porque este Espíritu Santo, este Consolador, su trabajo es dirigirnos a toda verdad. Y los 144.000 tienen que entender bien el conflicto, tienen que tener toda la verdad, tal como está en Jesús. Esto es lo que representa la ropa blanca que nos da entrada en la boda del Cordero. Aunque nosotros no estaremos presencialmente, pero es el símbolo de que nosotros hemos entendido el conflicto y que hemos hecho una elección en consecuencia. Queremos a Cristo, queremos el Consolador, queremos esta vida que el hombre Jesucristo ha preparado para nosotros y es suficiente no solamente para ahora, sino durante toda la eternidad. Y nosotros necesitamos tener una experiencia real aquí, ahora, con este Consolador. Y lo vamos a ver a través de la reflexión que toca hoy. Ahora estamos en textos que asientan fundamentos para poder entender qué nos trata de decir en esta segunda parte, ¿verdad? Y dice, al cual el mundo no puede recibir, esta parte de texto la vimos ayer también, ¿verdad? Porque no le ve ni le conoce, no lo experimentan, no sabe cómo es eso, cómo se manifiesta. También hablamos ayer quién es el mundo, para que no estemos confundidos, ¿verdad? Dice, pero vosotros le conocéis. ¿Y a quién se dirige? A los apóstoles. ¿Y por qué dice vosotros le conocéis? En primer lugar, Él estaba con ellos. Segundo lugar, les había prometido que en Pentecostés les va a enviar este Consolador. Pero de momento Él estaba con ellos, ¿verdad? Recuerden, ¿quién está en Cristo? El pacto eterno. El Padre se va a manifestar en Cristo. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad hasta la eternidad. Por lo tanto, ¿dónde estaba en este momento? Él estaba ahí presente. Y el Padre estaba en Él, se manifestaba en Él. ¿Entendéis? Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Mora, está con nosotros. Y dice, y estarán vosotros. ¿Por qué dice estarán vosotros? Porque no se olvide el final del día de la expiación, la boda del Cordero, la unión de lo divino y lo humano. Eso es lo que ocurre, el sellamiento. Eso es lo que ocurre en la boda del Cordero. Y por eso dice, estarán vosotros. Es decir, Él rogará al Padre, os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, eternamente. ¿Pero desde cuándo? Desde la boda del Cordero. De momento mora con nosotros, ¿verdad? Otro texto. Dice, más el Consolador, los textos lo tenéis ahí arriba, no me pongo a repetirlos, ¿verdad? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está en el Padre. Recuerden que
Cristo y el Padre son una, el pacto eterno. Por lo tanto, Jesucristo, el segundo Adán, el hombre, le pide al Padre que envíe el Consolador, y vamos a ver que el Consolador le representa a Cristo. Porque en realidad el Espíritu Santo proviene de Cristo, de este uno igual a Dios. ¿Y representa a quién? A Jesucristo, al hombre, al segundo Adán. Y eso es lo que necesitamos entender. Y dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesucristo, dice, Él, y fijaos lo que pone, Él, con letra pequeña. No es un otro Dios. Por eso lo puse con verde, y fijaos que en el texto en original es con letra pequeña. Él no es un otro Dios, ¿verdad? Os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Os dais cuenta cómo Jesucristo habla del otro Consolador como otra personalidad, como si fuera un otro ser? ¿Os dais cuenta? Pues espero que captéis esta realidad, porque eso quiere decir que Jesucristo es un hombre. Y el Espíritu Santo es esta vida de uno igual a Dios que no muere, que está escondida en el Padre, pero que representa a ¿quién? A Jesucristo. Espero que podáis entender y os dais cuenta. Análisis de texto forense. Eso es lo que tratamos de hacer para que podamos entender por qué se dirige de tal manera y qué es lo que trata de decir. Porque eso es lo que escondió el enemigo de nosotros. Que nosotros no podamos entender esta profunda realidad. Y es imprescindible para los 144.000, los que tienen que glorificar a Dios. Imprescindible, ¿verdad? Otro texto. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, dice. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿y quién está hablando en este momento? Jesucristo, ¿no? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y fijaos lo que dice, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ese es el misterio de la piedad. Y es decir, hay cosas que el Espíritu Profecía nos dice, nosotros podemos entender hasta dónde nos deja el texto. Pero no podemos ir más allá. Lo que sí sabemos que es un poder. Por eso la sierva utiliza los 3 poderes del cielo. El Padre, el único Dios verdadero, Jesucristo, el hombre, y el otro Consolador es esta vida del que este Cristo uno igual a Dios, pero que es la obra conjunta del Padre y de Jesucristo. Pero no es un otro Dios. Eso es lo que trata de explicarnos. Eso es lo que nos deja entender el texto. ¿Verdad? Y recuerden, estos son textos de la Biblia. El que mejor entendió este asunto es Juan. El libro de Juan es el libro por excelencia que nos habla de la divinidad. Juan, el apóstol, es el que mejor entendió y podríamos decir, este fue su ministerio. Revelar a Dios. Es el que más habla de la divinidad. Dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dice, Él me glorificará. ¿Quién? El Consolador. ¿A quién? A Jesucristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y atentos ahora, revelación tremenda. Dije, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿De qué habla? ¿Qué nos dice el Evangelio? Que cuando Cristo se ofreció como sacrificio, este uno igual a Dios, se convirtió en carne, el Verbo se hizo carne, ¿verdad? Dice, el Padre dio todo el cielo,
¿Qué es lo que nos trata de decir aquí Cristo? Todo lo que tenía el Padre era Cristo, era su Hijo. Fijaos lo que dice él ahora. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. ¿Qué es lo que tiene el Padre? Esta vida de uno igual a Dios queda escondida en el Padre. Entonces dice, todo lo que tiene el Padre es esta vida que yo me he despojado, me he convertido en hombre, en el segundo Adán, y esta vida de uno igual a Dios está en el Padre. Por lo tanto, todo lo que tiene el Padre es mío. Es esta vida que yo os la regalo a vosotros. El precio por el pecado, ¿verdad? Y dije, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Entendéis profundidades? ¿Entendéis de lo que nos está hablando? Pero sobre todo, ¿entendéis quién es Jesucristo? El segundo Adán. Espero que podáis entender este asunto, queridos. Yo ya lo sé que quedan algunos flecos. Yo tengo una fila de preguntas que está delante del trono de Dios, para que cuando estaré allí, la promesa de Cristo es que Él nos explicará todas las cosas, la que podemos saber, porque hay cosas que Dios se preserva para Él. Pero yo tengo ya una fila de preguntas ahí con respecto a esto. Ahora, quiero recordaros a aquellos que yo sé que sois muchos, que estudiáis el Espíritu de Profecía. No sé si recordáis que hubo un momento cuando los pioneros le preguntaron a la sierva, oye, ¿quién es el Espíritu Santo? Porque claro, había aparecido la controversia con la Trinidad, la de Kellogg. Entonces, claro, ellos estaban ahí en esta encrucijada que no sabían qué creer. Es un otro Dios. O sea, ¿quién es el Espíritu Santo en verdad? Ahora, necesito que entendáis también una realidad. Ellos deberían de haber entendido esto justamente con la aceptación del mensaje de 1888. Tanto como os digo que este mensaje que tiene con nosotros que ver hoy y que tiene que ver con entender quién es Jesucristo, ellos lo tenían más o menos claro, más o menos, porque ellos sabían quién era la divinidad. Ellos habían tratado profundamente este tema, ¿verdad? Pero necesitaban entender quién es la ley y cómo se manifiesta. Y esto es lo que es el mensaje de Cristo, nuestra justicia, ¿verdad? Claro, al no entender y al rechazar este mensaje, ¿qué ocurrió? El Espíritu Santo se retiró de la iglesia, no a nivel personal, porque la hermana White permaneció, el Espíritu de Cristo permaneció con ella. Con los pioneros también. Recuerden que Lou Borok casi murió en 32 o algo así, 30, 29, 30, algo así, no me acuerdo exactamente, pero más o menos en torno a 1930, 28, 30, algo así. Que es el que más joven estaba de entre los pioneros y el último pasó al descanso, ¿verdad? El Espíritu Santo les acompañó. Ellos nunca aceptaron la Trinidad. Jamás. ¿Verdad? Todo empezó con Kellogg, pero el profundo desarrollo empezó a partir de 1930, es decir, más descarado, ¿verdad? Más de cara, sin pedir aprobación a nadie ni a nada. Empezó a oficializarse hasta que en 1980 se adoptó, ¿verdad? Pero el engaño tuvo que estar promovido más de 50 años en medio del pueblo para que esta mezcla de verdad y error pues entre, ¿verdad? Leude, como decían en la reflexión anterior. Por lo tanto, espero que podáis entender cómo de importante es este mensaje para nosotros. Por eso os digo yo, no os digo yo, lo vamos a ver ahora con el texto, ¿verdad? Este mensaje es fundamental ahora. Nosotros necesitamos entender quién es Jesucristo. Y espero que podáis ver, porque os he traído exclusivamente en esta ocasión textos de la Biblia, donde habla él mismo sobre el otro consolador. Entonces necesitamos entender quién es él y quién es el consolador.
el Espíritu Santo, que hablará y le representará, le glorificará al hombre Jesucristo. ¿Verdad? Espero que me haya explicado bien. Si hay cosas que no se entienden, hasta donde yo puedo y sé, os invito en el canal de Telegram. Gracias a todos aquellos valientes que poco a poco van entrando en el canal, ¿verdad? Pues dejadme saber cuál es vuestra incomprensión o qué es lo que no podéis entender, y hasta donde me es revelado os lo haré conocer a vosotros también, compartiré con vosotros, porque en realidad este es el propósito, no hay otro, ¿verdad? Que seamos salvos. Lo que me interesa es que seamos salvos. Yo quiero estrellas en la corona de Cristo. Eso es lo que quiero yo, ¿verdad? Nada más. Que vosotros, una vez entendido este mensaje, también tenéis que transmitirlo. Recuerden, aquí no se trata de egoísmo. No. Se trata de glorificar a Dios, ¿verdad? Bien, y ahora entremos en nuestra reflexión. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, estos textos, vamos a ver de qué nos está hablando, ¿verdad? Fijaos. Ayer estábamos hablando de por qué no se entiende el mensaje. ¿Por qué el mensaje de este ministerio no capta, ¿verdad? No entra. Y es por lo que nos va a revelar ahora mismo. Fijaos lo que dice. Dice, la verdad es eficaz. La verdad, el Evangelio, ¿verdad? Dice, y recuerden que también es Cristo. Dice, la verdad es eficaz. Y mediante, porque nos hablaba antes del Espíritu de verdad. ¿Quién es Espíritu Santo? Espíritu de verdad. ¿Y quién es? Es el Evangelio. Es palabra de Dios manifestada, ¿verdad? Dice, la verdad es eficaz. Y mediante la obediencia, su poder cambia la mente a imagen de Jesús. ¿Qué está diciendo? El poder de la verdad cambia nuestra mente. ¿Y dónde tiene que estar la Shekinah? Aquí. ¿Quién es la verdad? Cristo mismo dice. Escribiré la ley en vuestra mente, dice. Y fijaos lo que dice. Mediante la obediencia de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque nosotros a veces interpretamos, como en el texto anterior, cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, no hace referencia a los 10 mandamientos. No, hace referencia a toda la palabra que sale de la boca de Dios. A todos esos mandamientos, ¿verdad? Y lo que trataba de decir es, estad atentos a lo que trato de revelaros ahora mismo. Y traten de entender, porque es clave. ¿Entendéis? Por eso lo marca, lo apunta tanto Cristo o Jesucristo. Porque Él sabe que es clave. Él sabe lo que va a hacer el enemigo, ¿verdad? Va a tratar de pervertir esa verdad. Por tanto, dice, mediante la obediencia a toda la palabra de Dios, su poder, el poder de la palabra, dice, cambia la mente a imagen de Jesús. ¿Eso qué significa? ¿Recordáis que los 144.000 han de tener la fe de Jesús? ¿Guardan los mandamientos? Y tienen la fe de Jesús. Pues eso es lo que nos está diciendo. Escribiré la ley, toda palabra de Dios, verdad sin contaminar, en vuestra mente, de modo que entenderéis la verdad, su poder y cómo se manifiesta. Recuerden que Cristo es la manifestación de la ley, el pacto eterno. El Padre se iba a manifestar en Cristo eternamente, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, ¿quién es Cristo? La manifestación de la ley. Cuando Cristo actúa o habla, habla la ley, habla el Padre. Espero que podáis captar toda la profundidad de este mensaje, ¿verdad? Dice, es la verdad tal como es en Jesús, sumamente importante. Es la verdad tal como es en Jesús la que vivifica la conciencia y transforma la mente. ¿De qué nos está hablando aquí? De este carácter que necesitamos para poder entrar en la boda del Cordero. Lo que quiere decir que nosotros necesitamos esa verdad tal como está en Jesús. Y Jesús decía, no hay nada de este mundo mí. ¿A qué hacía referencia? Al engaño.
No hay ningún engaño en mí. Por lo tanto, todo lo que yo os transmito es pura verdad, sin contaminación, sin engaño. Si me amáis y guardad lo que yo os digo, viviréis. Y esto significa este carácter y esta ropa blanca que nos da entrada en la boda del Cordero, donde nosotros no estaremos físicamente. Nosotros estaremos aquí. Pero la boda ocurre ¿dónde? En el lugar santísimo. El Padre y Cristo. ¿Verdad? Nos une con la naturaleza divina y nos une con el reino de Dios. Mientras nosotros estamos todavía aquí. ¿Verdad? Dice: es la verdad tal como es en Jesús la que vivifica la conciencia y transforma la mente, porque va acompañada al corazón, a la mente, por el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? La obra conjunta del Padre y del Consolador, de Cristo. ¿Comprendéis? Dice, si queréis, de Jesucristo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es en representación de Cristo, de Jesucristo. A Él le glorifica, ¿verdad? Dice, hay muchos que, careciendo de discernimiento espiritual, y por eso os comento yo, que al no tener el Espíritu Santo, al no tener esa verdad, no tenemos a Cristo. Y sin Él, o al Espíritu Santo, sin Él, no captamos. Es decir, nosotros escuchamos reflexiones, escuchamos cosas, pero no captamos. Yo os dije que antes de empezar este ministerio, yo me había tomado un tiempo, porque yo necesitaba entender justamente eso. Cuando yo entendí esto, me estalló la mente. Se me expandió tanto la mente, entendí tanto, que en aquel momento dije, yo no me puedo quedar con lo que entendí, porque eso es toda una revolución. Tengo que compartir con mis hermanos. Y eso es lo que he hecho desde entonces y hasta hoy. Desgraciadamente, esta es la obra del enemigo. De mantenernos en el engaño, bajo su dominio, de modo que esta verdad, este ministerio, no llegue. Por eso yo me quejo una y otra vez y digo, todo lo que yo os comento, esto es bomba atómica. Esto en medio de la Odisea explota que arrasa todo. Porque es que le da una vuelta a la teología de la Odisea que la deja desnuda, como digo yo, como Adán en Edén. O sea, de repente te das cuenta que todo lo que has creído, lo vamos a ver por el texto cómo termina, ¿verdad? Pero cuando tú entiendes esa verdad, de repente se te desmonta todo, se cae como un castillo de naipes, como si estuvieras sobre arena movediza. Te das cuenta que todo lo que sabías no ha sido más que un engaño de Satanás. Por eso hemos ido a la apostasía, por eso estamos como estamos. Y por eso me quejo yo, digo, no entiendo por qué mis hermanos no entienden. No logro entender, digo, y créame, creo que me he hecho esta pregunta millones de veces ya. Señor, ¿qué hago mal? ¿Qué hago mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal que mis hermanos no entienden? ¿Qué estoy haciendo mal? Y créanme, mis queridos, no soy yo. ¿Por qué? Porque es que aquí no hacemos más que un análisis forense de texto para poder entender la verdad. Y si no estoy acompañado por Cristo, yo no podía entender y no podía transmitiros. Pero estoy seguro, por eso yo me escucho a mí mismo muchas veces y me doy cuenta cuando digo, aquí tenía que haber dicho una cosa más o alguna cosilla más, ¿verdad? Pues claro, la naturaleza humana también tiene su cosa, ¿verdad? No solo habrá Cristo. Y a veces me doy cuenta, digo, podía haberme expresado de otro modo, ¿verdad? Para que se pueda captar mejor el mensaje. Pero está ocurriendo una cosa, que es que si vosotros no estáis conectados, y créanme, mis amados, cuando digo esto, yo necesito que entendáis la verdad. Yo no quiero que se ofenda a nadie y que diga, ¿pero qué está diciendo este burro? Que nosotros estamos desprovistos del Espíritu Santo. Y yo no digo nada, mis amados. ¿Dónde está la Odisea? Yo he estado allí. Por eso he salido para decirle la verdad. Porque yo estaba allí, anciano de iglesia. Y no sabéis la vergüenza que sentí yo cuando me di cuenta, Señor,
¿Qué le he contado yo a mis hermanos? ¿Qué le he dicho yo a mis hermanos? Y siento una culpa tremenda en mi alma. Por eso ayer incluso decía, y lo decía con todo el amor y cariño del mundo, ¿cómo se puede sentir un pastor de engañado? Porque son engañados, yo ya lo sé, yo sé lo que les predican. ¿Por qué? Porque tengo un amigo en Estados Unidos que es pastor, que estaba a punto de hacer el doctorado. Y justo antes de empezar el doctorado se encontró con estas verdades. Cuando se encontró con estas verdades, él mismo se despojó de todo, como Pablo dijo, yo era fariseo de fariseos, pero ahora todo es basura. Lo quitó todo. No utiliza jamás el título de pastor. Y él es pastor, había terminado y era pastor y tenía iglesia. Cuando entendió aquello, no le duró ni 5 segundos por decir, no me importa nada lo que he dicho, lo que soy, lo que me consideran. No me importa. Yo a partir de hoy voy a predicar a Cristo con todas las consecuencias. Y vinieron. Le quitaron, lo dejaron, como digo yo, como Adán en Edén. Lo despojaron de todo. Por eso digo yo que un pastor que se convierta, este es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Yo sé gente, pastores, que se han suicidado. Cuando les han dicho que no tiene más lugar el ministerio, y los pobres no saben hacer otra cosa, porque toda su vida se han entregado a esto. Y cuando se encuentra ante tal condición, algunos claudican, amados. Y lo que os estoy diciendo, estoy hablando por experiencia personal. Estoy hablando por experiencia personal. Sé de lo que estoy hablando. Algunos se quitan la vida. Y todo esto esto lo está escondiendo en la iglesia. Para que la iglesia no se desmoralice, ¿verdad? Dice, pero ¿cómo es posible que un pastor se quite la vida? Son seres humanos. Son seres humanos, no son dioses. Y les han enseñado lo que les han enseñado. El engaño viene de lejos, no es de ahora. Los pobres, como digo yo para que no se me entienda mal, están en una desgracia. ¿Tienen parte de culpa? Sí. Tienen esa culpa de que necesitan estudiar por ellos mismos. Que dejen de escuchar o de creer saber algo, sino que empiecen de cero, como lo he dicho yo. Cuando yo me encontré con estas realidades, he dicho, hasta aquí con el engaño. Y a partir de aquel momento dije, aunque me cueste la vida, y he pagado un precio y sigo pagando un precio en mi iglesia, aunque mi familia es muy amada. Mi familia en la iglesia es muy amada. Os lo digo honestamente. Desde el pastor hasta el último. Pero oficialmente yo no puedo ocupar ningún cargo. Y yo le he dicho a mi pastor en varias ocasiones, no lo hagas, porque voy a tener que rechazarlo. Y no es por vanidad, es porque yo no creo lo mismo que vosotros. Yo estoy predicando otro evangelio. Y yo no puedo vender a Cristo para poder estar allí en no sé qué posición. Esto ya no es para mí. Yo ya entendí cuál es la Odisea. Lo que estoy intentando es sacar de medio de Babilonia a cuantos más. Todo aquel que quiera escuchar, yo no digo que me escuchen a mí, no. Traten de entender lo que está escrito. Análisis forense de texto. En detalle. ¿Qué me quiere transmitir? Olvidándome de lo que me han contado. Por eso digo yo muchas veces, muchos ministerios predican verdades mezcladas. Vino de Babilonia. ¿Por qué? Porque no dejan de un lado lo que creen saber. Aquello tiene que quedar fuera. A partir de ahora, yo me quedo con lo que está escrito. Pero me encargaré de entender bien lo que está escrito. Que no haya ninguna influencia de fuera. Me da igual lo que cree el mundo mundial. El universo entero. Me da igual. Yo quiero saber lo que me transmite Cristo por lo que está escrito. ¿Por qué dice lo que dice? Eso es lo que quiero saber.
Y me pongo de rodillas y le digo a mi Señor, escucha, no sé lo que quieres decir, pero no te dejaré, recuerden a Jacob, tiempo de angustia, no te dejaré hasta que no me bendices. Quiero que me expliques por qué dices lo que dices. Y me da igual lo que dicen 10,000 pastores. Me da igual. Yo quiero saber lo que me cuenta Cristo. Y eso es lo que hago, mis amados. Eso es lo que trato yo de compartir con vosotros. Por eso me cuesta tanto cuando veo la incomprensión. Yo sé que muchos de vosotros no me entendéis. Y es justamente por eso. Hay muchos que, careciendo de discernimiento espiritual, toman la letra desnuda de la palabra y descubren que, sin la compañía del Espíritu de Dios, no vivifica el alma ni santifica el corazón. Es decir, no entiendes. No entiendes. Y dices, ¿de qué habla aquí? O en el peor de los casos, te lo tomas como una lectura y dices, no, ya me he leído mensajes selectos 1, 2, 3, testimonios de 1 al 9, me he leído todo Espíritu Profecía, me lo he leído. Y sí, lo has dicho bien, lo has leído. Pero no has hecho un análisis forense de texto. No has hecho un estudio como Dios manda, ¿no? Por utilizar un vocabulario de aquí, ¿no? No has hecho esto. Tú has leído. Y no entiendes, dice, no vivifica el alma ni santifica el corazón, porque el Espíritu Santo no puede estar conmigo cuando no peleo con Cristo. Yo estoy tomando lectura, me leo el libro porque estoy pasando un poco el rato. Pero pelea significa otra cosa. Pelea significa no te dejaré hasta que no me ayudes a entender lo que estás diciendo. ¿Por qué estás diciendo aquí esto? Y yo quiero que me lo expliques. Y por eso os hablaba yo de la caja de verdades, de piedras preciosas, que están escondidas por toda la palabra de Dios. ¿Y quién es capaz de juntar cada piedra y colocarla en su sitio? Sin la compañía del Espíritu de Dios, imposible. Y eso es lo que nos está diciendo. Dice, uno puede ser capaz de citar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Puede estar familiarizado con los mandamientos y promesas de la palabra de Dios. Pero a menos que el Espíritu Santo envíe la verdad al corazón, la mente, iluminando la mente con luz divina, con la luz divina, ningún alma cae sobre la roca y es quebrantada. ¿No entiendes? Entonces tú no puedes aceptar al verdadero Jesucristo. No caes sobre esta roca. No estás quebrantado. No te das cuenta que es Él. No soy yo. Es que necesitamos tener esta experiencia de Cristo. Cristo mismo todo el rato decía, es que no soy yo el que hace estas cosas. Es Él. Y yo no puedo decir otra cosa más que lo que me está diciendo aquí, porque es mi experiencia, que trato de ayudaros a entender, pero yo sé que para muchos de vosotros, muchos, decís, este tío está mal. Yo no sé de qué está hablando. De eso estoy hablando. Lo que está escrito aquí, esa es mi experiencia. Yo no podría compartir con vosotros esta luz si no estaría acompañado por el Espíritu de Cristo. Y créanme, no puedes estar acompañado por el Espíritu de Cristo mientras estés en pecado, separado de Dios. Cuidadín, porque tu vida tiene que ser otra. Cambia la mente, nos dije antes. La palabra de Dios tiene poder, cambia la mente. Tú ya no puedes mentir, engañar, porque es que te conviene en distinto momento o hacer no sé qué cosa. Esto no funciona, queridos. En el momento que tú haces esto, el Espíritu Santo no te acompaña. No te acompaña, y eso es lo que trato de explicaros una y otra vez. Pero yo sé que a muchos de vosotros os cuesta entender esto. ¿Por qué? Porque os falta esta experiencia. Y no lo digo con maldad, lo digo para despertar mentes, entender cómo funciona esto. Porque es el mismo Dios que trata de darnos a entender. Esto no es un juego. Tener el Espíritu Santo, hoy lo tengo, mañana no lo tengo, pasado mañana lo tengo, esto no. Necesitamos entender qué es el pecado contra el Espíritu Santo.
Esto no es juego, ¿eh? Pecado contra el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo te habla y tú haces caso omiso. 1888. Traten de entender. Allí está el mecanismo muy bien revelado. Pero claro, para poder entender todos esos mecanismos y principios, hay que comer de la carne y hay que beber de la sangre de Cristo. Bastante. Esto no se entiende fácil. ¿Por qué digo esto? Pues por cómo le va a este ministerio. Eso es lo que está ocurriendo. La verdad. Y sin ánimo de ofender, porque os amo, mis amados. Por eso trato de contaros todas esas cosas. Por eso salgo públicamente. Por eso he asumido pagar el precio que ya estoy pagando. Dice, pero a menos que el Espíritu Santo envíe la verdad al corazón, iluminando la mente con la luz divina, ningún alma cae sobre la roca y es quebrantada, porque es la agencia divina, el otro consolador, la que conecta el alma con Dios. ¿Qué es lo que hace? De mediación. Conecta el alma con el Padre. ¿Entendéis? Dice, obra de sumo sacerdote, ¿verdad? En el día de la expiación, purifica un pueblo. De eso nos está hablando. Sin la iluminación del Espíritu de Dios, no seremos capaces de discernir la verdad del error. Y eso es lo que os digo yo. Hay un montón de ministerios de paja. Y muchos de vosotros los seguís como si fuerais ciegos. No os enteráis. Utilizan la palabra. Hablan de la palabra. Pero os hablan de estas cosas. Hay luz. Ahí está mucha luz que todavía queda por descubrir. ¿Estáis encontrando esto? Os cuenta lo que de toda la vida. Entonces, no es el ministerio que necesita para el final del tiempo. No. Y eso es lo que vosotros no os dais cuenta. Muchos de vosotros. Otra vez lo digo, sin ánimo de ofender. Yo trato de despertar mentes que podéis entender. Dice, no seremos capaces de discernir la verdad del error y caeremos bajo las magistrales tentaciones y engaños que Satanás traerá sobre el mundo. Y créame, hay muchos de estos ministerios que no están dirigidos por Cristo. Y hablan de la verdad en medio de la odisea. Porque ¿cómo está la odisea? Apostasiada. ¿Y de dónde han salido? De medio de la odisea. De eso os estoy hablando, mis amados. No me estoy vanagloriando. No, no se trata de esto. Se trata de la verdad. Y espero que podáis entender el mecanismo. Esta es la clave de por qué la odisea está como está. ¿Por qué no experimentan el Espíritu Santo? ¿Por qué experimentan un otro espíritu que no son capaces de discernir la verdad del error? Porque ellos sí experimentan un espíritu, sí. ¿Pero es el de Cristo? Ahí está la clave. ¿Es el de Cristo? ¿O es uno que se le parece mucho? Cuidado, que es un maestro engañador, el enemigo. Al final del tiempo, recuerden, cuando vendrá, multitudes le seguirán, incluido del medio de la odisea. La odisea está en el tren rápido. De la odisea tiene que salir un pequeño remanente. Cuidado, porque mucha gente cree que no lo va a seguir. Cuando vino con la medicina, ¿cuánta gente se la puso? ¿Alguien tuvo la perspicacia, el discernimiento para entender lo que estaba pasando? La gran mayoría no se enteraron. Así pasará con el domingo, así pasará con cuando se revelará el enemigo. Porque si no tienes a Cristo, esta pelea de Jacob con Cristo, si no tienes la bendición, que es el otro consolador, no te enterarás. Créame. Igual que cuando se te explica la verdad y tampoco la captas. Y eso es lo que trato de ayudaros a entender, mis amados.
no podéis confiar, uno no puede confiar en uno mismo. No, o es Cristo o estamos muertos. O es Cristo o estamos muertos. Porque esta es la lección que tenía que haber entendido Adán en Edén. Una confianza total. Si no es Dios, estamos muertos. Sin Él, desnudos. No nos enterramos. No nos enterramos. Adán, cuando se separó de Dios, no entendió su propia elección, su propia culpa. Dijo la mujer. Y la mujer, la serpiente. Siempre es otro, nunca soy yo. Este mecanismo lo conoce el enemigo de sobras y trabaja con él de mil maravillas. Nunca soy yo culpable, siempre es otro. Eso es lo que nos pasa, queridos. Y el enemigo conoce esto de sobras y nos sigue engañando una y otra vez. Estamos cerca del fin de la controversia entre el príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas. Y pronto los engaños del enemigo pondrán a prueba nuestra fe, sea del tipo que sea. Satanás hará milagros en presencia de la bestia y engañará a los moradores de la tierra por medio de los milagros que tenía poder de hacer en presencia de la bestia. Dice, pero aunque el príncipe de las tinieblas se esforzará por cubrir la tierra de tinieblas y a los pueblos de oscuridad total, dice, el Señor manifestará su poder de conversión. El cuarto ángel, que es Cristo mismo, es una batalla en estos momentos por la verdad, por nuestra mente, la batalla del Armagedón, que culminará con una destrucción total aquí, en la tierra. Estos locos que estáis escuchando, ¿sabéis lo que están preparando? El final de la batalla del Armagedón. Aquí va a haber armas nucleares, no se engañen. Y los salvos serán protegidos. Los sellados serán protegidos. Los demás no. Los demás no. Dice, se realizará en la tierra una obra semejante a la que tuvo lugar con la efusión del Espíritu Santo en los días de los primeros discípulos, cuando predicaron a Jesús y a este crucificado. ¿Predicaron a quién? A Jesús. ¿Quién es Jesús? El hombre. Y a este crucificado. Muchos se convertirán en un día porque el mensaje irá con poder. Y yo pregunto, en aquellos ministerios que predican lo de siempre, ¿de dónde poder? El poder es luz, nueva, entendimiento. Es otra cosa que nos han contado hasta ahora. Y por eso digo yo, necesitáis a Cristo, mis amados, porque si no, no entenderéis. Yo puedo hablar aquí hasta que me quedo seco. Sin Cristo, imposible, nos lo dijo antes. Y el enemigo nos engañará. Dice, y a los pueblos de oscuridad total, sin rayo de luz alguno. Dice, se realizará en la tierra una obra semejante a la que tuvo lugar con la efusión del Espíritu Santo en los días de los primeros discípulos, cuando predicaron a Jesús y a este crucificado. Muchos se convertirán en un día porque el mensaje irá con poder. Entonces se podrá decir, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que atrae a los hombres a Cristo, porque Él toma de las cosas de Dios y se las muestra al pecador. Él toma de las cosas de Dios y se las muestra al pecador. ¿Dónde decía que estaba escondido esta verdad de quién es Jesucristo y la obra de la expiación? En el Padre. Y dice, el cuarto ángel, el Señor manifestará su poder de conversión ahora al final, ¿verdad? Dice, porque Él toma de las cosas de Dios y se las muestra al pecador. Jesús dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y os dais cuenta que está hablando? Jesús dijo,
Él me glorificará. El otro consolador, que no hablará de sí mismo, hablará de mí. Espero que podáis entender, porque aquí hay miga de pan, bastante, ¿verdad? Lo que está diciendo es, ¿quién es Jesucristo? Un hombre, el segundo Adán. ¿Y quién es el otro consolador? Esta vida de la cual se ha despojado y que está en el Padre y que el Padre, a la petición de Jesucristo, nos la envía a nosotros. Como herencia. La ayuda que necesitamos. ¿Comprendéis? Dice, la obra del Espíritu Santo es inconmensurablemente grande. Es de esta fuente que el poder y la eficiencia vienen al obrero para Dios. Y el Espíritu Santo es el consolador, como la presencia personal de Cristo al alma. Como la presencia personal. ¿Comprendéis lo que está diciendo? El Espíritu Santo es el consolador, como la presencia personal de Cristo al alma. El que mira a Cristo con fe sencilla e infantil se hace partícipe de la naturaleza divina por obra del Espíritu Santo. ¿Entendéis? Espero que sí. Cuando es guiado por el Espíritu de Dios, el cristiano puede saber que está completo en aquel que es la cabeza de todas las cosas. Así como Cristo fue glorificado en el día de Pentecostés, será glorificado nuevamente en la obra final del Evangelio, cuando prepare a un pueblo para resistir la prueba final. ¿Entendéis lo que estaba hablando yo antes? Cuando prepare a un pueblo para resistir la prueba final en el conflicto final del gran conflicto. El profeta describe el plan de batalla del enemigo diciendo: y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce todo el poder de la primera bestia delante de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y hace grandes prodigios de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres y engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros que tenía poder de hacer a la vista de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hiciesen una imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivía, y tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, y para hacer que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. Estos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Dice, después de esas cosas, lo que está hablando aquí es de que Estados Unidos le volverá a dar poder a Roma, ¿verdad? Y Roma nos perseguirá a nosotros, decreto de muerte, ¿verdad? Dice, estos harán guerra contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Dice, después de esas cosas vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con gran voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué está pasando hoy? ¿Quién es presidente en la Casa Blanca? Un católico. Lo impensable. ¿Y a quién apoya? A Roma. ¿Entendemos lo que está pasando? Esta es la batalla final. ¿Verdad? Y yo oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. ¿Dónde está el llamado del cuarto ángel hacia el pueblo de Dios? Salid de ella, y ya estudiamos esto. ¿A quién se dirige? A la Odisea, al remanente de la Odisea caída y apostasiada. A esto se refiere, y por eso somos tan poquitos. Por eso hay tan poquita gente que pelea como Jacob con Cristo, con la verdad. ¿Dónde están la mayoría? Ocupados, negocios, dinero, casas, cosas. Están ocupados. No tienen tiempo de pelear con Cristo. Consecuencia, no tienen el Espíritu Santo. Morirán. Esa es la verdad. Y yo no puedo contaros otra cosa más que la verdad. El enemigo nos ha atrapado, nos tiene enganchados en su dominio, ocupándonos sobre esta tierra. ¿Qué le ofreció a Cristo? Tronos, reinos, aquí. ¿Con qué propósito? Adóreme a mí.
morirán, porque no entienden. Dice, el pueblo de Dios ha de ser llamado a salir de su asociación con los mundanos y los malhechores. ¿Salir de dónde? Del ecumenismo. Por eso está en Babilonia. ¿Qué es el ecumenismo? La unión de todas las religiones, sectas, iglesias del mundo mundial. ¿Y dónde está? ¿Quién más está allí? La Odisea. ¿Y cuál es el llamado? Salid de ella. ¿Saldrán todos? No. Están no encantados. Lo siguiente con su iglesia. Están no encantados. Lo siguiente con sus maestros. Están no encantados. Lo siguiente con su teología. ¿Qué pasará? Morirán. Haber estado en medio de la Odisea toda su vida y no haber conocido a Cristo y su obra, desgraciadamente. Dice, el pueblo de Dios ha de ser llamado a salir de su asociación con los mundanos y los malhechores, para luchar por el Señor contra los poderes de las tinieblas. Cuando la tierra sea iluminada con la gloria de Dios, cuarto ángel, ¿verdad? Veremos una obra semejante a la que se realizó cuando los discípulos, llenos del Espíritu Santo, proclamaron el poder de un Salvador resucitado. Y no se refiere a milagros. ¿Sabéis cuál es el mayor milagro? Que un hombre se convierta. Este es el mayor milagro. Estos son los milagros que tienen que ocurrir al final del tiempo. Que gente se convierta. Que acepten a Cristo. A este Cristo. No al que predica Satanás. ¿Verdad? Dice, la luz del cielo penetró en las mentes entenebrecidas de los que habían sido engañados por los enemigos de Cristo. Y la falsa representación de él fue rechazada. Y espero que podáis entender, en las mentes entenebrecidas de los que habían sido engañados por los enemigos de Cristo, y la falsa representación de él fue rechazada. ¿Qué estamos hablando aquí? Del verdadero Cristo. ¿A quién tenemos que rechazar? Al falso Cristo. ¿Que lo predica quién? Satanás y los suyos. Los adoradores de Baal, ¿verdad? Dice, porque por la eficacia del Espíritu Santo le vieron ahora exaltado para ser príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y remisión de los pecados. Lo veían rodeado de la gloria del cielo, con infinitos tesoros en sus manos, para otorgarlos a quienes se volverían de su rebelión. Dice, cuando los apóstoles expusieron la gloria del unigénito del Padre, 3,000 almas fueron conmovidas hasta el corazón. 3,000 milagros. Este es el mayor milagro, ¿verdad? Dice, y se vieron a sí mismas como eran, pecadoras y contaminadas, y a Cristo como su Salvador y Redentor. Cristo fue elevado, Cristo fue glorificado mediante el poder del Espíritu Santo. No lo sé si os dais cuenta. ¿De qué Cristo está hablando? Del hombre. Jesucristo. Del segundo Adán habla. Y dice, Cristo fue elevado, Cristo fue glorificado mediante el poder del Espíritu Santo que reposaba sobre los hombres. Por el ojo de la fe, estos creyentes lo vieron como el que había soportado la humillación, el sufrimiento y la muerte para que no perecieran, sino que tuvieran vida eterna. Al contemplar su justicia inmaculada, vieron su propia deformidad y contaminación y se llenaron de temor piadoso, de amor y adoración por aquel que dio su vida en sacrificio por ello. Y aquí la pregunta es, ¿la dio o no la dio? Y ahí es cuando nosotros necesitamos entender quién es Jesucristo. Es su nombre. ¿Por qué? Porque el otro consolador es esta vida que Él dio en sacrificio por nosotros. Y al mismo tiempo nos la dio a nosotros. Como herencia que tenía que haber recibido del primer Adán. Y nos la da el segundo Adán. ¿Verdad? Dice, humillaron sus almas hasta el mismo polvo y se arrepintieron de sus malas obras y glorificaron a Dios por su salvación. Dice, se decían unos a otros, estos mismos, este mismo es el que fue acusado de glotón, de comer con publicanos y pecadores, y el que fue atado, azotado y crucificado. Creemos en él como Hijo de Dios, Príncipe y Salvador. La revelación de Cristo por el Espíritu Santo les hizo comprender su poder y majestad y le tendieron las manos por la fe diciendo, creo.
Así fue en el tiempo de la lluvia temprana, pero la lluvia tardía será más abundante. El Salvador de los hombres será glorificado. ¿Cómo? Por la verdad. ¿Cómo vamos a glorificar nosotros a Dios? Con la verdad sin contaminar. El Salvador de los hombres será glorificado y la tierra se iluminará ¿con qué? Con la verdad, con el resplandor de los rayos de su justicia. Él es la fuente de la luz, verdad, y la luz, verdad, de las puertas entreabiertas ha estado brillando sobre el pueblo de Dios. Puertas entreabiertas. ¿Dónde? Desde el lugar santísimo. Allí nos ha invitado que vayamos con Él en el lugar santísimo, para que puedan elevarlo en su glorioso carácter ante los que están sentados en tinieblas. Y aquí fijaos, texto de oro para el remanente. Por eso lo puse ahí. Dice, Cristo no ha sido presentado en relación con la ley como un sumo sacerdote fiel y misericordioso que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué quiere decir? Cristo no ha sido presentado en relación con la ley. ¿Quién es la ley? El Padre. Y nosotros no hemos conocido a este Cristo en el cual habita el Padre. Nosotros conocimos a un Cristo Dios en naturaleza. Y nosotros no predicamos a este Cristo. ¿Cuándo se predica este Cristo? Ahora apenas. Apenas ahora conocemos nosotros a este Cristo que no ha sido presentado en relación con la ley, como que el Padre habita en él. Lo que él decía, no soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. Él hace estas cosas y nosotros tenemos que entender quién es nuestro hermano mayor, de qué nos habla, cuál es este poder que nosotros necesitamos, ¿verdad? Dice, como un sumo sacerdote fiel y misericordioso que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. ¿Cómo podemos nosotros ser sin pecados? Entienda Sinaí. Les enseña la tabla de la ley y le pregunta, ¿qué crees? ¿Puedes o no puedes? Y el pueblo dijo, haremos lo que has dicho. ¿Qué entendieron? Nada. ¿Y nosotros? ¿Cómo llegaremos nosotros a estar sin pecado, sin estar separados de Dios? Sin la ley, sin Cristo, porque Cristo es la ley para nosotros. En Cristo está el Padre, pacto eterno. ¿Nosotros hemos predicado a esto, a este Cristo? Jamás, porque no lo habíamos entendido. Y eso es lo que nos está diciendo. Cristo no ha sido presentado en relación con la ley como un sumo sacerdote fiel y misericordioso. ¿De qué está hablando aquí? Del pacto eterno entre el Padre y el Hijo. Nosotros no entendimos aquello, por lo tanto, no entendimos quién era Jesucristo. No entendimos de dónde residía su poder. Tampoco entendimos dónde se hizo el sacrificio, en la encarnación. Tampoco entendimos lo que pasó en la cruz. Cristo no ha sido presentado en relación con la ley como un sumo sacerdote fiel y misericordioso, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No ha sido elevado ante el pecador como el sacrificio divino. ¿Y dónde tuvo lugar el sacrificio divino? Porque en la cruz no. No, en la encarnación. Y dice, no ha sido elevado ante el pecador como el sacrificio divino. ¿Por qué? Porque lo desconocían. Nos habían engañado el enemigo. Nosotros creíamos otras cosas. Por eso a mí jamás me encajó lo que pasó en la cruz. Ni siquiera antes. Siempre tenía dudas. Pero ¿cómo muere un Dios en la cruz? ¿Cómo puede morir un Dios en la cruz? Y si no era totalmente Dios, no podía pagar el precio por el pecado. Porque dice, pues solamente uno igual a Dios podía pagar el precio por el pecado. Y nunca lo entendía, no lo entendí. Y tenía una pelea tremenda conmigo mismo. Hasta el día que entendí. Y cuando entendí, me quedé desnudo, queridos. Por eso os estoy hablando. Se me fue toda mi teología. Por eso me tomé tanto tiempo. Igual que Saulo, para convertirse en Pablo. Se fue al desierto de Arabia 3 años y medio y le preguntó a Dios, oye, yo sé un montón de porquería que me han dicho estos, pero ahora quiero que me cuentes tú el evangelio. Tu evangelio quiero saber yo. Y cuando vino del desierto de Arabia Pablo,
Era otro hombre. Otro hombre. Fue dispuesto a ir a la muerte sin pensar. Sin pensar. Se fue a Roma y dijo, morirás. Moriré. Por el nombre de Cristo, moriré. Esta es la experiencia del remanente final. Cuando te enteras de la verdad, tu vida no vale nada. O es Cristo o no es nada. Como Moisés, Señor, ¿matarás tú a todo este pueblo? Mátame a mí y sálvales a ellos. Esta tiene que ser nuestra experiencia. Este es el cántico de Moisés, del remanente final. Este es el cántico. Señor, prefiero morir yo, sálvalos a ellos. Y esto es lo que ha hecho Cristo. Cuando Adán pecó, no se lo pensó. Vino y se ofreció como la solución de Dios para el hombre. Y esta tiene que ser nuestra experiencia. Por eso os contaba yo en la reflexión anterior. Hemos de pisar por las mismas pisadas de nuestro Maestro. Si no, no entraremos. Por eso los 144,000 estarán con el Cordero allá donde esté durante toda la eternidad, porque ellos han experimentado lo mismo que Cristo. Lo mismo. Y si no tenemos esta experiencia, no somos de los 144,000. No ha sido elevada ante el pecador como el sacrificio divino. Su obra como sacrificio, sustituto y garantía ha sido solo fría y casualmente mencionada. Y la Odisea y el cristianismo no ha parado de predicar de Cristo. Pero la pregunta clave es, ¿de cuál? ¿Del que predica Satanás? Y ahora entiendes las palabras. Su obra como sacrificio, sustituto y garantía ha sido solo fría y casualmente mencionada. Dice, pero esto es lo que el pecador necesita saber. Es Cristo en su plenitud como Salvador que perdona los pecados, lo que el pecador debe ver, porque el amor sin par de Cristo, por medio del Espíritu Santo, ¿quién es este Cristo? Espero que despertéis, mis amados. Espero que salgáis del engaño, del magistral engaño del enemigo. Porque el amor sin par de Cristo, por medio del Espíritu Santo, traerá convicción y conversión al corazón endurecido, a la mente tan contaminada. ¿Ahora entendéis la obra de purificación el día de la expiación? ¿Ahora entendéis que tiene que llegar aquí la Shekinah? La influencia divina es el sabor de la sal en el cristiano. Dice, muchos, atentos aquí, porque por eso os hablo yo de tantos ministerios que predican verdades contaminadas. Dice, muchos presentan las doctrinas y teorías de nuestra fe, pero su presentación es como sal sin sabor. Es sin el Espíritu, eso es lo que trata de decir. Porque el Espíritu Santo no está obrando a través de su ministerio sin fe. Dice, no han abierto el corazón para recibir la gracia de Cristo. ¿Qué es la gracia de Cristo? El otro consolador, esta vida que está escondida en el Padre. Y nosotros no podemos recibir esta gracia de Cristo si ni siquiera sabemos de ella. Nosotros creemos que es un otro Dios. No entendemos la obra de Jesucristo y del Consolador. No entendemos. Por lo tanto, no podemos tener esa gracia. Tenemos otra cosa, pero no a este Cristo. Dice, no conocen la operación del Espíritu. Son como harina sin levadura porque no hay principio activo en toda su labor. Y no logran ganar almas para Cristo. Lo que logra son seguidores, espectadores, aplaudadores, defensores. Pero no ganan almas para Cristo. No son gente que conozcan a este Cristo. No son gente que experimenten a este Cristo. No. Están en el tren rápido. Y como digo yo, lo peor es que ni se enteran. No solo que no se enteran, ni quieren saberlo.
No se lo creen. Dice, este tío está loco, este tío está mal. Y yo digo, vale, tienes razón, yo estoy mal. Y lo escrito está. También. Despertad, mis amados. En nombre de Jesucristo os lo pido, despertad, porque moriréis. Dice, no se apropien de la justicia de Cristo. Es un manto no usado por ellos. ¿Es un qué? ¿Qué perdió Adán en Edén? El manto de gloria. Vamos a leer la frase. No se apropian de la justicia de Cristo, de esta vida que está escondida en el Padre, del otro Consolador. No se apropian de él. ¿Y por qué no se apropian? Porque no tiene tiempo para comer la carne y beber la sangre de Cristo. Es así como nos apropiamos de la justicia de Cristo. Cuando entendemos la verdad, elegimos en verdad. Tenemos esa mente de Jesús, la fe de Jesús, lo que Él creía, lo que Él entendía. Y Él no entendía otra cosa que escrito está. Y a esto nos invita a nosotros. Empápense, empápense. No se apropien de la justicia de Cristo. Es un manto no usado por ellos. Una plenitud desconocida. Una fuente no tocada. Y ahí debajo puse yo, ¿por qué? ¿Por qué, mis queridos? El siguiente. Lo compartía ayer con mis hermanos en el canal de Telegram. ¿Por qué? ¿Por qué no entendemos? Y ya os lo he contado por qué. Ya nos lo contó por qué. Dice, ojalá, fijaos cómo pone el dedo, lo marca en grande. Y dice, es que no entendéis. Ojalá se estudiara cuidadosamente la obra expiatoria de Cristo. Pero Señor, ¿y qué predicamos nosotros? Todos los días predicamos esto. Pero ¿cómo nos dices tú que desconocemos? Dice, ojalá se estudiara cuidadosamente la obra expiatoria de Cristo. Que no la sabemos. ¿Pero qué dices? Apocalipsis 3. Yo estoy a la puerta y llamo. Y te digo, ojalá entendieras mi obra. ¿Y tú qué dices, la Odisea? Soy rico, me he enriquecido, lo tengo todo. Y Cristo dice, no te enteras. No te enteras. Estás desnudo. No tienes el manto. ¿Qué nos dijo antes? No tienes el manto. Estás desnuda. La Odisea. Dice, que todos estudiaran cuidadosamente y con oración la palabra de Dios, no para capacitarse para debatir puntos controvertidos de doctrina, que eso es lo que hacen algunos. Se prepara texto sobre texto, tal, y cuando tú le presentas la verdad, te cae un tsunami de textos encima y te dice, no, que el confundido eres tú. ¿En serio? ¿En serio? Está escrito. Está escrito. Y ahora la pregunta es, ¿quién te guía? ¿Quién te guía? Y no lo digo para ofender, mis amados. Esta pregunta me la he hecho yo muchas veces. ¿Es Cristo el que me guía? ¿O es uno que le parece, pero no lo es? Yo muchas veces he dado advertencias. Queridos, no se dejen contaminar por lo que te cuenta a la izquierda o a la derecha. Tú quédate con Cristo. Vuela solo. Porque a la izquierda y a la derecha hay contaminación. Pero no se quiere entender. Este maldito Gabriel, dice cosas y no se entera. Está confundido el hombre.
O que todos estudiaran cuidadosamente y con oración la palabra de Dios, no para capacitarse para debatir puntos controvertidos de doctrina, sino para que como almas hambrientas pudieran saciarse, como los que tienen sed, refrescarse en la fuente de la vida. Cuando escudriñamos las Escrituras con corazón humilde, sintiendo nuestra debilidad e indignidad, es cuando Jesús se revela a nuestras almas en toda su preciosidad. ¿Es esta vuestra experiencia, mis amados? ¿Tenéis este hambre? ¿Tenéis este hambre que no tienes hambre de verdad, físico, no puedes descansar, que cuando duermes no sabes si duermes, pero estás pensando, Señor, ¿qué decías tú en ese texto? ¿Qué me quieres transmitir que no te entiendo? Y que sueñes evangelio, vivas evangelio, hasta que cuando Jesús se revela a nuestras almas en toda su preciosidad. Y cuando pasa esto, da igual 10,000 a la derecha y otros tantos a la izquierda. Yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo, me da igual lo que me digan a la izquierda, a la derecha, me da igual que es mi padre, que es mi no sé quién, que me da igual. Yo sigo a Cristo, vuelo libre. Mi mente solo está para Él y nadie más. Nada de esta tierra, ni padre, ni madre, ni hijo, ni amigo, ni nada me va a detener, porque cualquier cosa que me retiene aquí me quedo. Aquí me quedo. No puedo estar con Cristo. Él lo dijo. El que no deja, no puede estar conmigo. Cuando lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, miraremos con aborrecimiento toda nuestra exaltación del yo. Yo sé. Y yo te voy a enseñar. Te digo, eres confundido. Yo sé, tú no sabes nada. Miraremos con aborrecimiento toda nuestra exaltación del yo, y lo que hemos apreciado como sabiduría nos parecerá escoria y basura, y esta es la experiencia que tenemos que tener. Saulo en desierto, y vuelvas, Pablo, dispuesto a morir por todos los demás, como Moisés. Este es el cántico de Moisés. Señor, quítame a mí, pero sálvales a ellos. Glorifica tu nombre. No puede perecer todo este pueblo, porque ¿qué dirán de ti? ¿Qué dirán de ti? Mátame a mí, pero sálvalos a ellos. Esta tiene que ser nuestra experiencia. Si no es esta, no eres del remanente final. Al menos, no aún. Aquellos que se han educado a sí mismos como polemistas, preparados para rebatir a todo aquel que no piensa como yo, que se han considerado a sí mismos como hombres agudos y perspicaces, verán su obra con pesar y vergüenza. Y espero, mis queridos, que esta no sea vuestra experiencia. En nombre de Jesucristo le pido, por favor, Señor, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre, sálvalos, sálvalos. Ayúdales a conocerte a ti. Y sabrán que su ofrenda ha sido tan inútil como la de Caín, porque ha estado destituida de la justicia de Cristo. Espero, mis amados, que despertéis, porque la hora ya está. La hora ya está. Ojalá pudiéramos como pueblo humillar nuestros corazones ante Dios y suplicarles que nos conceda el Espíritu Santo. Si acudiéramos al Señor con humildad y contrición de alma, respondería a nuestras súplicas, pues dice que está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo que los padres a hacer buenos regalos a sus hijos. Y entonces, ¿por qué estamos desprovistos, mis amados? Traten de contestar a esta pregunta.
con toda la seriedad del mundo. Entonces Cristo sería glorificado y en él discerniríamos corporalmente la plenitud de la divinidad. En él discerniríamos al Padre, la plenitud de la divinidad, porque Cristo ha dicho del Consolador: Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Esto es lo más esencial para nosotros, dice. Esto es lo más esencial para nosotros, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, es decir, al Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado, al hombre. Esta es la vida eterna. Y no es un juego, mis amados, de ninguna manera. Dijo mi guía: todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Y cuando entiendes este texto, cuando entiendes todo lo que hemos estudiado hasta aquí, ahora te enteras de por qué el Señor le reveló a la sierva y le dijo: cállate, tú escribe lo que yo te diga, pero cállate. Porque el remanente final, esta será su prueba. ¿Conocen a su Dios? Esto es lo que apunta al Carmel. ¿Conocemos a quién seguimos? ¿O estamos engañados? Aún no conocemos a nuestro Redentor. Por lo tanto, nosotros, igual que Israel de antaño, lo hemos crucificado. Está muerto para nosotros. Dijo mi guía: todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis y iluminará la tierra con su gloria. Espero, mis amados, que podáis entender la verdad, que le ruego a nuestro Padre Celestial que nos envíe el Consolador, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Y entendiendo, hagamos nuestra elección. Y cuando hemos entendido esto, proclamemos, glorifiquemos a Cristo y al único Dios verdadero. Esta es la verdadera, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Os deseo, mis amados, que tengáis un día próspero y en todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.